Bienvenidos, señoras y señores, a un capítulo más de su curso de ecuaciones diferenciales. El día de hoy estamos preparados, estamos listos, estamos dispuestos para resolver una aplicación real de las ecuaciones diferenciales. En este caso, lo que estamos estudiando, lineales de primer orden y, por supuesto, un problema de valor inicial. Así que vamos a ello. Vamos a anotar un pequeño texto, que es el texto del problema. El autor, Guanaguana Sile, nos dice: vamos a iniciar. Es un ejercicio práctico. Ya saben que manejamos, por supuesto, la práctica. Bueno, ya le puse ejercicio práctica. Ya ni modo, así es la vida. Nos dice el texto: suponga que un circuito en serie RC, sencillito, ¿no? Como te gustan. Tiene una resistencia variable. Que va a ser función del tiempo, ¡Qué bárbaro! ¡Qué concepto! Este es un concepto supremo. Si la resistencia... Escríbele si la resistencia en cualquier momento... Ya le va, campeón. En cualquier momento. O en cualquier tiempo t. Vamos a anotarle así. En cualquier momento. Es o tiene un valor de una constante 1 más una constante 2 que está multiplicada por el tiempo. En donde, vamos a anotarle una coma, donde la constante 1 es siempre mayor que 0 y de igual manera la constante 2 es en todo momento mayor que 0. ¿Qué nos pide el problema? Vamos a ver. Nos van a poner a prueba, Demuestre. ¡Qué bárbaro! Demuestre que si el voltaje de entrada... Ahorita dibujamos el circuito si quieres. Demuestre que si el voltaje de entrada, que es función del tiempo, es una constante, es sub 0. Ahí va el problema de valor inicial. Y la carga en el circuito. La carga en el circuito. En el tiempo inicial. En el tiempo 0. Es igual también a una constante. Q sub 0. Una constante inicial. Podemos establecer ese concepto. Entonces... ¡Qué bárbaro! Como nos gusta decir los matemáticos, no me incluyo, como les gusta decir a los matemáticos. Entonces, la solución es... Es decir, la carga del circuito va a estar dada por el valor de la fuente de voltaje, que es una constante, dijimos, multiplicada por el valor del capacitor, más el valor de la carga inicial, menos el valor de la fuente en volts,
por el capacitor en faradios, que multiplica, vamos a poner aquí unos corchetes interesantes, es una fracción esplendorosa, una fracción K1 que está dividido por K1 más la constante número 2, para que no se escuche feo, multiplicada por el tiempo, y toda esta fracción está elevado a una potencia fraccionaria, que también puede ser una raíz, 1 entre C por la constante 2, o puede ser esto último que acabamos de escribir, la raíz C K2 ésima de esta fracción. Pero bueno, eso es lo que nos pide. Vamos a tratar de dibujar el circuito, por supuesto. Tenemos una fuente que es función del tiempo, que en este caso es una constante. Ahorita anotamos los valores de las constantes. Aquí tenemos, por supuesto, una resistencia que es variable. Bueno, un capacitor que puede ser polarizado o no. Bueno, no pasa nada. El valor de la fuente, ya lo vimos, es una constante. Aquí lo especifica. El valor de la resistencia es una variable. Este es su valor. Es una resistencia variable. De ninguna manera es una constante, porque el tiempo siempre va en aumento, ¿no? Y el valor del capacitor, por supuesto. Vamos a encontrar, entonces, para poder resolver este sistema, pues vamos a aplicar las ecuaciones físicas, las leyes físicas que rigen a este sistema eléctrico, que son, por supuesto, las leyes de Kirchhoff. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, ¿cómo demostrar esto? Tenemos que llegar a este resultado. Voy a tratar de aplicar las leyes de Kirchhoff. Voy a obtener una ecuación diferencial donde la variable dependiente va a ser la constante. Perdón, la carga, quiero decir. Discúlpame. ¡Épale! ¡Penal! Quiero decir, la carga eléctrica, no la corriente. Sabemos que la corriente es la derivada o el cambio de la carga con respecto al tiempo. No. Vamos a encontrar una ecuación diferencial donde la carga es la variable dependiente y el tiempo es la variable independiente. A esa ecuación vamos a aplicar nuestros conocimientos para resolverla y a ver si llegamos a esta misma expresión, Ojo con eso. Bueno, vamos al circuito. Aplicando las leyes de Kirchhoff a este circuito. Vamos a sumar los voltajes en esta única malla cerrada. ¿Sí? Aquí hay una corriente. No te olvides lo que acabamos de comentar. La corriente, por definición, la corriente eléctrica, es cómo se va moviendo la carga alrededor de este circuito eléctrico. Por lo tanto, la corriente eléctrica es el cambio de la carga eléctrica, por supuesto, con respecto al tiempo. Y aquí tenemos que la variable dependiente es la carga. Y la variable independiente es el tiempo, por supuesto, en esta derivada. En este cambio, en esta razón de cambio. Por definición, una derivada. Aquí es donde se aplica la ciencia, ¿no? Bueno, en ese sentido, tenemos las polaridades de los componentes. Vamos a establecerlo así.
Y por supuesto tendríamos que el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor más, bueno, en este caso vamos a igualarlo. Esto va a ser igual a la fuente de entrada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, el voltaje de una resistencia, acuérdate la ley de Ohm, es resistencia por corriente. Estoy hablando aquí. Vamos a sustituir. El voltaje en una resistencia es la multiplicación de la resistencia por la corriente eléctrica. Más, vamos todo a dejarlo primeramente en función de la corriente. Y si te acuerdas, la teoría de los capacitores en física o en circuitos eléctricos que ya lo viste, posiblemente, establece que el voltaje en un capacitor es, si te acuerdas, ¿te acuerdas o no? El voltaje en un capacitor es 1 sobre C por la integral de la corriente eléctrica en ese capacitor. ¿Estamos o no? Recordarás también, estos son datos, ¿verdad? Esto es información que ya conocemos, la estamos recordando. Ya dijimos que es la corriente. Ahora estamos recordando cómo se manifiesta el voltaje en un capacitor y por supuesto la corriente eléctrica en un capacitor. De aquí se puede despejar. Bueno, es C veces la derivada del voltaje presente en ese capacitor. O el cambio del voltaje en el capacitor. ¿Estamos de acuerdo? ¡Qué bárbaro! Muy bien. Entonces, definitivamente que aquí podemos sustituir 1 sobre C por la integral de la corriente eléctrica. Como es la misma corriente eléctrica en todo el circuito, es un circuito serie, simplemente, bueno, aquí me falta un diferencial, evidentemente. Te comentaba, simplemente vamos a dejarlo como corriente, ya no con el subíndice C, porque al final de cuentas es un circuito serie. Y tú sabes que las características de un circuito serie son que la corriente es la misma en todos los elementos que están en serie, ¿no? Bueno, continuemos. Por definición, en esta ecuación se sustituye que la corriente es igual a la derivada de la carga. Recuerda que necesitamos encontrar una ecuación diferencial donde la salida o la variable dependiente sea la carga. ¿Estamos de acuerdo? Se sustituye esto en la ecuación anterior. Sé que no debería hablar de esta manera, pero bueno, ¿qué te parece si las vamos numerando para escribir matemáticas como corresponde, ¿no? Esto es la ecuación número 1, esto es la ecuación número 2. Aquí vamos a decir que vamos a sustituir esta definición, esta de aquí, en la ecuación número 2. Tendríamos entonces resistencia que multiplica la derivada de la carga respecto al tiempo. Muy bien. Resistencia que multiplica a la derivada de la carga respecto al tiempo más 1 sobre C integral de la corriente, entonces derivada de la carga con respecto al tiempo multiplicado por el diferencial del tiempo. Eso es igual a al voltaje de la fuente, ¿no? El voltaje de entrada. Aquí decimos adiós, señora, que le vaya bien.
buenas tardes, buenos días o buenas noches, según tenga usted, señora. ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! Entonces tendríamos que la resistencia por la derivada de la carga más... Fíjate aquí lo que sucede. Se va, te queda la integral del diferencial de la carga y, por lo tanto, integrando, nos quedaría 1 sobre C que multiplica a la carga, y esto es igual al voltaje de entrada. Ecuación número 4. Disculpa si no estoy siendo tan ordenado como debería, pero bueno. Esto ya es una ecuación diferencial con las características deseadas, de primer orden no homogénea. No está en la forma estándar, por supuesto. Vamos a pasar la ecuación 4 a la forma estándar. Anotar o escribir la ecuación 4 en la forma estándar. Ya conocemos en clases anteriores la forma estándar. Esto es un curso, vamos en orden. Estándar, ahí está, acento en la primera A. Para ponerla en la forma estándar, ya conocemos las características, debe quedar la derivada con coeficiente 1 respecto al tiempo más... caray, 1 en R por C. Este es un 1, no se te olvide. Creo que ya lo estoy. Permíteme. Bueno, R por C. Ahí está. Por la carga. Y esto es igual a el valor de la fuente, función del tiempo, entre la resistencia. Ok, esta ya es la forma estándar. Y sería nuestra ecuación número 5. ¿Qué vamos a hacer en esta ecuación número 5? Antes de proceder a la solución de esta ecuación diferencial, vamos, por supuesto, a definir o a sustituir, mejor dicho, los valores de R y de E. Lo dice el texto. Vamos a sustituir los datos del problema en la ecuación número 5. Deja de una vez lo escribo y ahorita nos regresamos al texto. Sustituir los datos del problema. Del texto, voy a decirle. En la ecuación 5, en la ecuación anterior, nos dice que R en cualquier tiempo tiene este valor y que la fuente tiene es de directa, es una constante. Por lo tanto, en la forma estándar, siguiendo con este procedimiento, la primera derivada de la carga respecto al tiempo. Qué bonitas son las matemáticas, ¿no? ¿Cómo disfrutas las matemáticas? Gozas las matemáticas. Eres mejor persona con las matemáticas. Y bueno, así es la vida, ¿no? Disfrutando, gozando, haciéndonos profesionales cada vez más. Desestresándonos. Y bueno, así es la vida. Ahí está. Esa es la ecuación diferencial que hay que resolver. ¿Cuál es la fórmula que vamos a aplicar? ¿Cuál es la fórmula que vamos a aplicar? Tú ya sabes que la fórmula para resolver este tipo de ecuaciones, a ver, clasifícala. Venga. Clasifícala. Una ecuación diferencial de primer orden lineal, no homogénea, ¿verdad? Ya sabemos nuestro procedimiento.
En este caso la solución para la carga sería igual a E a la menos integral de P por diferencial del tiempo, que multiplica una integral de F por E a la integral de P. Recuerda que esto se llama factor integrante, este de aquí, más una constante, pero no voy a anotar la constante con la C de casa como estamos acostumbrados porque se puede confundir con el valor del capacitor. Voy a cambiar esa constante. ¿Qué te parece si le pongo una K? Tampoco, no puedo poner una K porque se pudiera confundir con los valores de las constantes que están referidas a la resistencia. Bueno, voy a poner una alfa. ¿Te parece alfa? Una constante arbitraria que multiplica a E a la menos integral de P. Y esta es la fórmula. O ese es nuestro procedimiento que lo vimos en clases anteriores. Puedes ver la cronología de este curso en la lista de reproducción correspondiente. Pero bueno, nada más definiendo, esto sería, esto es P, eso es P y esto es F. ¿Estamos de acuerdo? Según la forma estándar. Esto es F y esto es P. Y a partir de ahora te voy a proponer un reto. Aquí voy a terminar la sesión de hoy y trata de resolver esta ecuación diferencial utilizando lo que ya conocemos. A ver qué tanto te puedes acercar a lo que dice el autor que debería ser el valor de la carga en este circuito eléctrico. ¿Qué te parece? La siguiente sesión vemos qué tal te fue, ¿no? Así que por lo pronto, hoy, eso es todo, amigos. Nos vemos la próxima.